Vemos la anemia en sí, ¿verdad? Independiente de la causa, el tipo de anemia. Para diagnosticar o decir este paciente está anémico, observamos la hemoglobina. Con la hemoglobina por debajo del rango, ¿verdad? Normal, estamos hablando que es anemia. ¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué miramos después para ver probablemente qué tipo es, ¿verdad? Si es justamente microcítica, normocítica o macrocítica, o si es hipocrómica. Hipocromía significa coloración, ¿sí? Viene, ¿y cuál es la sigla? HCM. Después está el CHCM, que es para ver la morfología justamente a través del volumen en sí, ¿sí? Esa fórmula que yo les hablo, BCM, HCM, CHCM, está en el hemograma, ¿sí? Incluso está glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, y ya después debajo esa fórmula, ¿verdad? Que uno va observando. Con eso lo que nosotros podemos decir es, este paciente está anémico, tiene una anemia, por decirlo, microcítica. Sí, eso es lo que sabemos con el hemograma. A partir de allí, pensar cuál podría ser, qué tipo de anemia, necesitamos que es microcítica. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Verdad? ¿En qué consiste? Si es de repente por falta de aporte o no, ¿verdad? O hay alguna otra causa que vamos a ir viendo. ¿Sí? Pero eso es lo básico que miramos en el laboratorio de los pacientes. Como dije, ¿verdad? Microcítica significa cuando el tamaño, ¿verdad? Del glóbulo rojo como tal es más chico del valor de referencia. Recordando ahora con respecto a la anemia, la disminución de una masa eritrocitaria y de la concentración de la hemoglobina circulante en el organismo por debajo de los límites normales, ¿sí? Justamente cuando nosotros hablamos de anemia o cuáles son los criterios para considerar una anemia, miramos hemoglobina. Hablamos, ¿verdad?, que es anémico el paciente cuando tiene, ¿verdad?, el varón adulto menor a 13 miligramos decilitro. Eso es la unidad de medida de la anemia. En las mujeres hablamos menor a 12 miligramos por decilitro y en las embarazadas hablamos menor a 11 miligramos por decilitro. Son criterios, ¿verdad?, para hablar de anemia. Acá vemos una imagen ilustrativa nada más, ¿verdad?, cuando hablamos. Cantidad normal de los glóbulos rojos y una cantidad, ¿verdad?, de glóbulos rojos que es indicativa de anemia. O sea que hay mucho más poco, en este caso, ¿verdad?, glóbulos rojos. El paciente está anémico. Acá vemos justamente, ¿verdad?, las características o la clasificación, la que vamos a ver, ¿verdad?, en este caso BCM, volumen corpuscular medio. La unidad de medida es FL. ¿Qué significa FL? Acá tenemos, perdón, fentolitros. Esto es la unidad de medida, ¿verdad?, de las fórmulas de la anemia. Vemos que de 81 a 96 fentolitros es normocítica, o sea, es normal. Menor a 81 fentolitros es microcítica, es pequeño. Y mayor a 96 fentolitros es macrocítica, es grande. Con respecto a estos valores, acá nosotros estamos viendo ahora un valor, justamente. Esto no es así algo muy relativo que digamos, o sea que es relativo que digamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada laboratorio tiene su valor de referencia. Yo estoy viendo acá, ¿verdad?, que mayor a 90 ya es macrocítica. Pero si un laboratorio mío, ya sea del hospital o justo yo pedía afuera del privado, informa 98 de BCM, ¿sí? Yo no puedo decir macrocítica. Esta es una anemia macrocítica. Si mi valor de referencia en mi laboratorio está hasta 100 y yo tengo 98 en mi paciente. Y yo recuerdo que yo estudié y era hasta 96 nomás. ¿Entienden? Yo no puedo clasificar como macrocítica si mi valor de referencia en mi hemograma está que es hasta 100 y mayor a 100 es macrocítica, ¿sí? Entonces es algo de repente, ¿verdad?, que varía entre un laboratorio y otro. Ustedes van a ver, no siempre la variación es grande, ¿verdad? De repente 1 a 2 puntos que digamos, ¿verdad?, con respecto a los valores, tanto en nuestro laboratorio del hospital regional como en los otros laboratorios, ¿verdad?, del privado. Ya el próximo año ustedes van a ir viendo, ¿verdad?, las fichas de los pacientes, manipulando eso, observando los laboratorios, van a ir viendo. De repente nosotros tenemos un paciente internado, digamos que está internado por un cuadro de celulitis, una infección, ¿verdad?, hizo una celulitis miembro inferior, tiene una hemoglobina de 11.2.
y es un paciente de 40 años. 11.2 es una anemia leve. ¿Por qué? Porque consideramos que menor a 13 estamos hablando de un hombre adulto que es anémico. Es una anemia. Observamos la fórmula. Y vemos justamente que corresponde dentro del valor de referencia, o sea que es normocítica nuestra anemia. ¿Sí? Acuérdense que todo proceso infeccioso consume también la hemoglobina. Si yo tengo un proceso infeccioso en un paciente, de repente a veces infección urinaria, ¿verdad? Y usted ve hemoglobina así que está un poquito bajo, o sea que el paciente es anémico, controle. Acuérdense, para que nosotros podamos transfundir glóbulos rojos concentrados, nuestro paciente debe tener manifestaciones clínicas, signos y síntomas de anemia que iremos viendo. Las anemias microcíticas se caracterizan por la producción de glóbulos rojos más pequeños de lo normal. El tamaño pequeño de estas células se debe a la disminución de la producción de hemoglobina, principal componente de los eritrocitos. Nuevos aspectos de las anemias microcíticas más comunes. Acá vemos justamente talasemia, que vamos a ir viendo anemia de la inflamación y anemia por deficiencia de hierro, o sea que la anemia ferropénica en este caso. Las causas de la anemia microcítica son, recuerdo que esto fue preguntas de examen el año pasado. Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia microcítica? Las anemias que vemos de repente como microcítica y hay que buscar la causa y qué tipo de anemia exclusivamente es. Estamos hablando de la talasemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la talasemia justamente los glóbulos rojos son más pequeños, o sea que es una microcítica, incluso en forma que es leve nomás. Tenemos la anemia de la inflamación, en este caso la menor liberación de hierro para el grupo hemo de la hemoglobina. Tenemos la anemia por deficiencia de hierro, que es conocida como ferropénica, en este caso la falta de suministro de hierro al grupo hemo. Y por último tenemos la anemia sideroblástica, en la cual hay un defecto de la síntesis del grupo hemo. O sea que estamos hablando de 4 anemias microcíticas: talasemia, anemia por inflamación o de la inflamación, anemia por deficiencia de hierro y la anemia sideroblástica. Estamos viendo 4 acá. Después en la normocítica también vamos a ver 4 causas. Recordando un poco, ¿verdad? Talasemia nosotros habíamos visto justamente en hemoglobinopatías, habíamos enfocado allí en anemia falciforme y talasemia. Incluso, ¿verdad? Dijimos que es, en este caso, adquirida, ¿verdad? Que es una enfermedad clínica grave. Mencionamos que es más frecuente en la infancia, ¿verdad? ¿Y por qué la talasemia? Porque esto ocurre por una disminución o falta de una de las cadenas polipeptídicas. Las talasemias son enfermedades de la síntesis de la hemoglobina con subtipos que se denominan según la cadena hemoglobina afectada. Nosotros vimos justamente, ¿verdad?, que esta estructura de la cadena de glóbulos rojos está constituida por 2 alfa y 2 beta. Dependiendo de cuál es la afectada, es lo que se denomina, ¿verdad?, con la talasemia. De repente, si es la alfa, es una talasemia alfa, o si era la beta, es una talasemia beta. Acá vemos los pacientes con talasemia menor presentan anemia microcítica leve. Por eso justamente caen en el grupo de microcítico, ¿verdad?, las talasemias. La talasemia mayor, que también nosotros habíamos denominado en la clase de hemoglobinopatías como anemia de Coley, es una enfermedad grave, se manifiesta poco después del nacimiento, con necesidad de transfusiones. Nosotros allí habíamos dicho justamente que son pacientes transfusión dependiente. Como su nombre lo indica, la talasemia intermedia tiene una presentación variada, desde la anemia dependiente de transfusiones hasta la anemia ligeramente más grave de los pacientes con talasemia menor. Anemia de la inflamación. Los estados inflamatorios suelen acompañarse de anemia microcítica, la cual tienen un origen dual. Uno es que la producción renal eritropoyetina está suprimida por las citocinas inflamatorias, dando lugar a la producción de eritrocitos más pequeños. El otro es la falta de hierro disponible para el desarrollo de los eritrocitos, lo que provoca la microcitosis. ¿Sí? Justamente entonces acá en anemia de la inflamación estamos hablando, ¿verdad?, que el riñón, ¿verdad?, acuérdense que es la que produce la eritropoyetina, ¿verdad?, en este caso, por eso es que los pacientes nefrópatas, ¿verdad?, dializados, en cada sesión de diálisis sí o sí se aplica eritropoyetina, sí o sí. ¿Por qué? Porque ese riñón ya no produce eritropoyetina. Justamente estamos hablando que en ellos es frecuente la anemia, ¿verdad?, en este caso la anemia por o de la
inflamación como tal. Es una de las causas. ¿Por qué? Porque dijimos que esta eritropoyetina está suprimida por las citocinas inflamatorias. Y esto es lo que da lugar a los eritrocitos más pequeños, ¿verdad? Pasando a ser microcítica. Y el otro dijimos que es a consecuencia, ¿verdad?, de la falta de hierro disponible en este caso para desarrollar, ¿verdad?, los eritrocitos que justamente provocan la microcitosis. La anemia ferropénica o la deficiencia de hierro, ¿verdad?, entre todos los pacientes anémicos que ustedes van a ver, porque siempre vemos día a día con respecto a niños y adultos, ¿verdad?, ambos la misma cosa. Y en este caso la anemia más frecuente es la ferropénica. Es la más común, es la que más van a ver. Yo eso es lo que más veo día a día y muchas veces es por falta de aporte. Entonces la deficiencia de hierro provoca anemia, que es la más común de las anemias, como les mencioné, además de representar un papel importante como portador de oxígeno en el grupo hemo de la hemoglobina. El hierro se halla en muchas proteínas celulares esenciales, como los citocromos y la mioglobina, por lo que no es raro que la falta de hierro tenga otros defectos además de la anemia en este caso. Síntomas más relevantes que presenta acá, al menos nos refiere a la microcitosis, pero estas manifestaciones clínicas que vemos acá es en general para todo tipo de anemia. Sí, ¿por qué les digo? Porque las anemias en sí no tienen ningún signo o características, ¿verdad?, patognomónicas que de repente, en este caso, sea propio del tipo de anemia. ¿Verdad? Dentro de manifestaciones clínicas, esto que estamos viendo acá en la pantalla es general para todos. El paciente presenta fatiga, debilidad muscular, cansancio repetitivo, hay marcada pérdida de resistencia, hay dificultad para respirar, el paciente está taquipneico, hay mareo, piel pálida, incluso acá me faltó agregar taquicardia, ¿sí? Paciente hace taquicardia también. Lo primero que miramos en los pacientes es la palidez. Eso es lo que ya nos llama la atención desde lejos. Y no se olviden que la forma para comparar, ¿verdad?, la clínica de la anemia o reconocer en este caso en estos pacientes, palma la mano de ustedes con la del paciente, ¿verdad? Al colocar uno al lado de otro, uno observa y se da cuenta justamente, ¿verdad?, que el paciente está anémico. Justamente el sábado, en la recorrida, en el hospital, yo le encontré a un paciente internado, 9 años, de la etnia Ayoreo. Ellos siempre caen con anemia, siempre, que vienen de Chaco. Ayoreo es un tipo etnia indígena, los que no entienden guaraní, nada. El nene, por ejemplo, tiene 9 años y no entendía ni siquiera el castellano. Yo le hablaba en castellano, él no me entendía. El papá le hablaba en su idioma, porque el papá entendía, él entiende más o menos el castellano y nos habla. Entonces le hablaba en su idioma y allí él entendía, ¿verdad? Y de repente le decía al papá y el papá me traducía otra vez. Este paciente vino, o mejor dicho, acudía a consultar allá, por cansancio y palpitaciones, allá en Chaco. De allá le hicieron su laboratorio y ya remitieron acá, pero remitieron como paciente grave. Me enteré yo el sábado que llegó, sí, un paciente estable. De hecho, ellos hacen un mecanismo compensatorio con respecto a estas anemias, ya una anemia crónica. Él vino con una hemoglobina de 4.7. Paciente de 9 años. Bajísimo, una anemia severa, ¿sí? Dice que sí, estaba taquicárdico, no estaba taquipneico, saturaba bien y se sentía cansado. Dentro de todo estaba estable, me dijeron los residentes y los internos que acompañan siempre la recorrida y que los que le vieron ese viernes. Ya de hecho ese sábado en la mañana la recorrida yo no le ajusté taquicardia, ¿verdad? No tenía taquicardia, él estaba estable, buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire, ¿verdad? No había ruidos agregados, súper bien. Él ya había recibido en una oportunidad glóbulos rojos concentrados, ¿sí? En pediatría nosotros hacemos transfusiones de 10 a 15 mililitros o cc kilo peso, ¿verdad? Es diferente a los del adulto. En adulto nosotros solemos usar, ¿verdad?, como volúmenes. De repente, por ejemplo, yo voy a hacer una transfusión y yo indico transfundir un volumen de glóbulos rojos concentrado en adulto. Ya en los niños se calcula por el peso y se pone la cantidad cc. Por decirlo, por ejemplo, un bebé de 10 kilos que tiene 7 de hemoglobina, una neumonía grave,
está muy taquicárdico, yo le voy a transfundir más todavía por su diagnóstico, era paciente grave, y le voy a hacer a 10 nomás. Y 10 por 10 da 100. Entonces significa que él va a recibir 100 cc, fuera en este caso de sangre, por decirlo. Y es solo esa cantidad, ¿verdad?, lo que debe recibir, más que eso no. Por eso se calcula siempre. Este paciente que está en sala, como le dije el sábado, yo ya le he visto espléndido. Le pregunté a ellos, justamente a los residentes, a los internos, ¿cuál es la conducta a seguir con él? ¿Por qué? Porque él vino, de hecho no estaba lo descompensado como tal, sí, estaba así taquicárdico, cansado, pero no descompensado. Ya se le había hecho su transfusión de glóbulos rojos concentrado. ¿Cuál es la conducta? Él no tenía vía, no tenía antibióticos, nada. Justamente yo le dije al papá, ¿verdad?, si es que queda más tiempo en sala, en busca de estudios, que a veces no tenemos acá, si pedimos afuera tarda, ¿verdad?, los familiares también, el papá se declaró insolvente, el riesgo que corre es infectarse, adquirir alguna infección intrahospitalaria, cuando en realidad no tenía ninguna infección, ¿verdad? Y está como huésped, por decirlo, ¿verdad? Yo siempre digo, acá es un hotel, ¿verdad? El paciente está nomás allí esperando algo. A mí no me gusta particularmente eso, porque justito cuando decidiste mandarle de alta después de estar al pedo en sala, el paciente empezó a hacer fiebre, y allí es donde realmente se interna forever, porque no le vas a mandar a un paciente con fiebre en la casa. Y significa que probablemente se ligó ya algo del hospital. Este paciente, creo que hoy ya le mandaron, si ayer no le enviaron. Yo no le mandé el sábado porque es del Chaco, no teníamos ambulancia, ellos siempre vuelven en ambulancia, no tienen cómo volver. Y era por eso. Y yo estaba hasta el mediodía nomás también. En realidad hasta las 11 nomás lo estuve el sábado. Después yo ya mandé cubrir mi guardia, pero yo viajé un rato. Y con respecto, ¿qué es lo que hay mucho allá en esa región del Chaco, ¿verdad?, donde está el paciente? Hay un tipo de parásito que en realidad no me viene ahora en la mente, pero voy a mirar un poco otra vez y después en la próxima clase le digo a usted, que es endémico allá en la región donde ellos están, que se llama Carmelo Peralta, Chaco, que consume hemoglobina, ¿sí? Estos pacientes que vienen de allá, lo primero que siempre tenemos que hacer es desparasitarle, hacerle desparasitación, hacer el tratamiento, ¿verdad?, justamente amplio de antiparasitario para que pueda cubrir todos los tipos de parásitos. No de repente hacerle solo para giardiasis, por decirlo. No, tenemos que cubrir todo. ¿Por qué? Porque allá, como les dije, hay un parásito que es endémico en la región del Chaco que consume hemoglobina. Los pacientes hacen un mecanismo compensatorio, por eso no aguanta hasta el último y ya justamente última hora, por decirlo, empiezan a tener recién manifestaciones clínicas. Por este paciente vino con 4.7 nada más. Se le hizo una vez transfusión, terminó taquicardia, terminó cansancio, y esa transfusión aumentó a